Bien, ¿cómo estamos? Muchas gracias una vez más por estar ahí. Bueno, hoy estamos aquí en mi espacio favorito, en mis máquinas. Vengo de correr, vengo a hacer un rodaje suave de 45 o 50 minutos. Hoy es un día especial y bueno, pues corriendo por aquí, por la zona, hay una pequeña pista de atletismo de 200 metros en donde ahí hay, bueno, pues una escuela de atletismo clásica, ¿no? Pionera dentro de Madrid y bueno, pues había corriendo aunque he ido por parks y tal, pero he dado ahí tres, cuatro vueltas a la pista y cuando estaba corriendo por la pista, pues un entrenador pues decía a los chavales, bueno, pues tenemos que mejorar el V2 Max, tenemos que mejorar VO2 Max, tenemos que entrenar con intensidad, claro, a mí eso, bueno, pues me chirriaba, ¿no? Y bueno, pues de hecho he dado solo 3 4 vueltas porque no podía escuchar más, me he ido de la pista y bueno, pues he seguido rodando. Entonces, bueno, pues al llegar aquí hago las máquinas, bueno, recoloco de nuevo todo a nivel muscular y digo, tengo que hacer un vídeo, ¿no? Porque creo que uno de los mitos del entrenamiento es que, bueno, hay dos mitos. Uno es cuanto más V2 Max tengas mejor, más vas a mejorar tu rendimiento y más salud vas a tener. Y el segundo es que para mejorar el V2 Max hay que entrenar a alta intensidad. Bueno, pues creo que es importante hacer un vídeo de esto, ¿no? Una vez más, ¿qué es el V2 Max? ¿No? Se explica en muchos vídeos. Sí, es el consumo máximo de oxígeno en litros por minuto que tu cuerpo puede realizar y cuanto más oxígeno consumas, más rendimiento vas a tener. Bueno, aquí yo siempre pongo el ejemplo de Paula Radcliffe. En los años 2000, a principios de los años 2000, pasó de llegar a hacer 2,18 en un par de años a 2,15, mejorando 3 minutos, lo que por aquel entonces era una barbaridad. 2,15 para una mujer en un maratón, hoy en día ya se está corriendo en 2,9, pero por aquel entonces 2,15 era una auténtica barbaridad. Ya lo es hoy también, ¿no? Pero por aquel entonces, hace 15 años, pues más todavía. Y hay datos suyos publicados en donde logró mejorar esa marca estratosférica de maratón sin variar sus niveles de consumo máximo de oxígeno. Es decir, que ahí hay un componente también ya no de V2 Max, sino de eficiencia, de cómo de eficiente tu cuerpo utiliza ese oxígeno para generar la energía y generar la contracción muscular. Pero a lo que iba, eso es a nivel de eficiencia, pero ¿qué es el VO2 Max? Yo creo que aquí creo que todavía no sabemos lo que es el V2 Max. Fijaros, básicamente nuestro cuerpo es aeróbico, necesita oxígeno para generar energía. Para generar energía de forma sostenible y con un equilibrio, una homeostasis metabólica. Bien, en cuanto que llegamos a unos valores en donde nuestro cuerpo no puede utilizar más oxígeno, ahí es el V2 Max, bueno, pues eso lo podemos mantener durante muy poco tiempo, con lo cual no es desde el punto de vista de rendimiento deportivo en atletas de resistencia, pues no es lo más idóneo, ¿no? Entonces, a lo que iba, componentes del V2 Max. Fijaros, tenemos, claro, el oxígeno es utilización de oxígeno, pero el oxígeno tiene que entrar en el cuerpo a través de la respiración y los pulmones son los que se encargan de intercambiar a nivel de capilarización en los alveolos pulmonares y de obtener ese oxígeno que va. Luego, por un lado tenemos pulmones, captación de oxígeno que va al corazón. El corazón es la bomba que impulsa ese oxígeno hacia, en el caso del deporte, hacia el músculo que está siendo ejercitado para que el músculo succione, entre comillas, absorba ese músculo y lo pueda utilizar. Luego, básicamente, el músculo es el que demanda ese oxígeno y las limitaciones, ¿cuáles son? Por un lado van a estar los pulmones, para la captación de ese oxígeno. Por otro lado tenemos el corazón que bombea el oxígeno y finalmente, al final de la cadena, tenemos el músculo que es el que absorbe ese oxígeno a nivel citoplasmático y fundamentalmente entra en la mitocondria para generar ATP. Cuanta más demanda de oxígeno haya, más, más utilización de oxígeno y más necesario y más cerca estamos de ese V2 Max. Es decir,
que si yo empiezo a correr, imaginad, vamos a hablar de valores, ¿no? Se expresa en litros de oxígeno utilizado por minuto. Y a partir de ahí lo normalizamos por kilogramo de peso corporal. Claro, no es lo mismo un atleta que tenga un consumo máximo de oxígeno de 4 litros por minuto que pese 60 kilos a otro que tenga 4 litros por minuto que pese 80 kilos. No es lo mismo, evidentemente, el atleta de 60 kilos, pues con menos kilos, pues ese componente de volumen de oxígeno es más importante, ¿no? Porque tiene que estar distribuido por menos masa corporal. Bien, a partir de aquí, entonces, a lo que iba, limitaciones, tenemos pulmones, cardio, corazón, sistema circulatorio, vascularización sanguínea para que llegue al músculo ejercitado y finalmente el músculo. Bien, claro, si hablamos de V2 Max, ¿cuándo sabemos? Una de las preguntas clásicas de un test o de un examen en fisiología, es una pregunta clásica es ¿cómo sabemos si un individuo en un entrenamiento o en un test de V2 Max ha llegado al V2 Max? Bueno, pues el V2 Max, conforme vamos aumentando la intensidad, es decir, empiezo en un protocolo incremental, empiezo a, no sé, pues a 5 minutos por kilómetro o a 5,30, 5,15, 5, 4,30, tal, el consumo va aumentando hasta que llega un momento en donde alcanza un plató, en donde a pesar de aumentar la intensidad, el volumen de oxígeno consumido no aumenta, alcanza un plató. El individuo puede seguir corriendo a pesar de aumentar la intensidad y a pesar de que el V2 Max no sube, ese consumo, imaginad que estamos en, bueno, pues en 25, 28 mililitros por minuto y por kilogramo de peso corporal, siempre, mililitros de oxígeno por minuto, unidad de tiempo, y por kilogramo de peso corporal. Bien, pues conforme aumenta, empieza a 25, 28, 30, 32, 30 tal, y al llegar a 50, pues ahí llega el plató. Y a pesar de aumentar la intensidad, el individuo no es capaz de consumir más oxígeno. Eso significa que, bueno, pues ahí está muy cerca de su consumo máximo. Y incluso se observa que al final del protocolo, si realmente el individuo ha llegado al máximo, ya no solo se alcanza un plató, sino que incluso empieza a disminuir ligeramente el consumo de oxígeno y ahí ya se sabe pues, que ese individuo ha llegado al máximo. Claro, a partir de aquí, ¿cómo mejoramos el V2 Max? Esto es otro de los grandes mitos. Primero, el V2 Max no necesariamente está relacionado directamente con el rendimiento. Claro, sí, tenemos que tener un volumen, un consumo máximo de oxígeno alto, ¿no? Evidentemente, un individuo que tenga un V2 Max de 30 mililitros por minuto por kilogramo de peso corporal, pues tampoco podemos exigir que rinda mucho, pero sí hay casos en donde atletas con volúmenes máximos de 65 rinden más que otros con valores de 75. ¿Por qué? Porque hay una eficiencia. Ahí es donde entra Paul Radcliffe, ¿no? A pesar de no aumentar el volumen de oxígeno, el V2 Max sí es capaz de aumentar esa eficiencia. Entonces, no es tan importante aumentar el V2 Max, sino mejorar esa eficiencia. Fijaros, esto es una buena noticia. ¿Por qué? Porque si vemos estos componentes del V2 Max, que tenemos pulmones para captar el oxígeno a través de la respiración, corazón para impulsar esa sangre oxigenada, vascularización y finalmente músculo a nivel metabólico, a nivel mitocondrial, de todos estos componentes, cuando empezamos a entrenar, normalmente con el entrenamiento a lo largo de los años, llega un momento en donde la capacidad pulmonar es difícil aumentarla, la capacidad del corazón para bombear sangre también es difícil aumentarlo y mejorarlo, incluso la vascularización también es difícil, pero hay un componente que tiene una gran adaptación, y cuando digo gran adaptación, una gran mejora, una gran capacidad de mejora, que no es tanto un componente más fijo, más genético, que tampoco lo son los otros componentes genéticos. Hay un componente ahí de entrenamiento importante, pero sí es verdad que llega un momento que a lo largo de los años
ahí alcanzamos un máximo y es difícil mejorar esa capacidad pulmonar, esa capacidad cardiovascular, pero a nivel del músculo, y esto es la gran noticia, a nivel del músculo sí podemos mejorar esta capacidad del músculo para absorber el oxígeno. Claro, aquí iba al entrenador este que dice a sus atletas hay que entrenar a máxima intensidad, ¿no? Cuando estaba entrenando hoy por la pista de atletismo, los chavales, pues, 16, 18 años. Claro, no es tanto, paradójicamente, para mejorar el consumo máximo de oxígeno a nivel muscular, no es necesario entrenar al límite, no es necesario entrenar a ese límite de consumo máximo de oxígeno. Lo que es importante es mejorar esa eficiencia mitocondrial para utilizar este oxígeno como fuente energética. Y cuanto más mejoremos esta eficiencia, más capacidad va a tener el músculo para absorber ese oxígeno, para succionar ese oxígeno y utilizarlo dentro de las vías metabólicas aeróbicas, que al final es lo que nos interesa, porque somos individuos aeróbicos. Entonces, aquí el gran mito es, y de nuevo aquí los relojes inteligentes pues nos juegan una mala pasada, ¿no? Porque en cuanto que un reloj observa que no metemos entrenamientos de intensidad, de alta intensidad, te indica que tu V2 max baja. Eso no es realmente así. No significa que porque no hagas un entrenamiento de intensidad tu V2 max va a bajar. Simplemente significa que, bueno, que no estás alimentando esos datos de V2 max al reloj y el reloj se piensa que como no le alimentas con esos datos, el V2 max baja. Pero nada más lejos de la realidad. Aquí lo que está ocurriendo es que la mitocondria, si regulamos la intensidad, estamos mejorando esa eficiencia en la utilización del oxígeno, que realmente es lo que nos interesa, es mejorar esa eficiencia, que además la buena noticia es que esta eficiencia es adaptable, es decir, hay una gran capacidad del músculo para adaptarse y utilizar este oxígeno dentro de las vías metabólicas aeróbicas. Y aquí es donde entra el entrenamiento. Y es donde entra el entrenamiento con una intensidad regular. Entonces aquí el mensaje es que para mejorar el V2 max no es necesario llegar a ese límite de V2 max, a esos valores altos, sino que todo lo contrario, regulando la intensidad, lo que estamos trabajando son todas estas vías mitocondriales. En cada entrenamiento, fijaros, incluso yo hoy he hecho un entrenamiento de 50 minutos, un rodaje suave, mirando a los pajaritos, y eso no significa que no esté alimentando a la célula muscular dentro de esas vías mitocondriales para seguir mejorando mi componente aeróbico. Precisamente para mejorar ese componente aeróbico tengo que alimentar a través de entrenamientos aeróbicos, no más anaeróbicos y dentro de ese límite. Tenemos que intentar evitar pensar en que tenemos que llegar al límite, tenemos que ir siempre al límite para mejorar. Bueno, ahí hay determinadas pinceladas de entrenamiento que sí son necesarias, pero no es de forma continuada. Y estos entrenamientos que aparentemente dices, bueno, un rodaje, uno más, pero es importante ese uno más, porque uno más uno, al final son muchos. Y aunque pensemos que es el mismo entrenamiento, claro, es como cuando me voy a dormir. Joder, qué rollo, irse a dormir es siempre lo mismo. Dormir, siempre es lo mismo. Qué aburrido irte a dormir. Bueno, aburrido, pero es necesario. Es necesario para, bueno, pues si logramos coger ese punto de, joder, qué gozada irme a dormir porque al día siguiente me levanto pletórico de energía, qué gozada ir a hacer un rodaje suave de 50 minutos, aunque lo repita en el 95% de mis entrenamientos de todo el año. Que en donde aparentemente es el mismo entrenamiento, pero no es lo mismo. No es lo mismo, es lo que yo suelo decir. Salgo a rodar 50 minutos y no son los mismos 50 minutos que hice ayer. Ya no a nivel fisiológico, sino el olor de los árboles, el paisaje, la luz, la temperatura. Es diferente, todo es diferente, a pesar de que es el mismo entrenamiento. Y además estoy alimentando a la célula muscular
para seguir adaptándose, aunque no llegue a ese límite de intensidad. Bueno, simplemente hoy, después de entrenar, creía necesario hacer este vídeo. Es muy importante olvidarnos del mito de V2 Max, a más V2 más rendimiento, más salud. No es a más V2 Max, es la eficiencia de la célula muscular para utilizar ese oxígeno dentro de las vías metabólicas aeróbicas para generar energía y permitir la contracción muscular. Ese es el tema. Bien. Bueno, espero que os haya gustado. Es un vídeo diferente, con un entorno diferente, en mi entorno favorito. Os agradecería una vez más que dierais el like y, por supuesto, que os suscribierais al canal y que, bueno, pues un vídeo para comentar con todos vuestros compañeros. Gracias y ánimo con ello.